Te cuento que el café capuchino se llama así porque se asocia su color con el de los hábitos utilizados por los monjes capuchinos. Farmacias Carol presenta Y qué bueno es recibir a verdaderos especialistas que nos van a aclarar muchas cosas, muchas dudas que tenemos nosotros como pacientes. Cuando hablamos de un médico internista, no sabemos cuál es su preparación, cuáles son las enfermedades que pueden tratar. Hay muchas incógnitas en cuanto a esta rama de la medicina. Pero hoy tenemos al doctor Pablo Yunes, quien es un verdadero profesional, un médico internista, además es intensivista, que nos va a aclarar muchas dudas y poder nosotros determinar y aprender que el primer médico que se debe de visitar es el internista. Así que, Placer, buenas bienvenido, tardes. doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Un Tratando placer de recibirle. igual por aquí. Gracias, gracias, doctor. Doctor, nosotros los dominicanos tenemos como algo siempre de médico. Y cuando Sí. nos duele algo, siempre vamos y dice, eso debe ser el gastroenterólogo que tiene, porque es aquí en el estómago que me duele. O sea, comenzamos y hasta ingerimos medicinas que van para el área que nos duele. Pero yo quisiera que usted nos explicara, ¿qué es un médico internista? ¿Cuáles son sus funciones en la medicina? Bueno, el médico internista es el médico de primera intención capacitado para diagnosticar casi en su gran mayoría todas las patologías y es el que después deriva hacia los demás especialistas muchísimos trastornos. Por ejemplo, una persona, como usted nos dice, que le duele el estómago, uno tiene que determinar cuál es la causa de ese dolor. Y dependiendo de la causa, y si no se puede resolver con el internista, entonces uno deriva el paciente hacia la especialidad que el paciente es adecuada. Entonces el internista es el primer contacto que tiene un paciente de cualquier índole, excepto la pediatría, que tiene viene siendo el pediatra del adulto, el médico internista, porque ve todo Mm. y es el que decide hacia dónde enviar el paciente realmente cuando tiene ya una respuesta acabada hacia su paciente. Doctor, en la medicina interna es lo mismo, el médico internista es lo mismo que el médico general, No, porque mucha gente cree en eso. sí, le dicen así, médico general o usted especialista en algo. El médico internista es una especialidad, es un especialista. El médico general es un médico básico hasta tanto termina su pasantía y ese médico general no tiene el contacto con los pacientes como lo tiene ya un internista. Viene de una universidad que en este país lamentablemente no tenemos la capacidad que tienen otros de tener una universidad dentro de un hospital. Desde ser estudiante tienen el contacto con los pacientes y ese entrenamiento. Pues aquí no, aquí uno se gradúa en la universidad, pero no tiene ese contacto con el paciente hasta tanto no llega a una comunidad donde hace una pasantía de ley, que es el médico que ve de primera intención una comunidad pobre, por ejemplo, un campo, y ese médico es el que deriva hacia el hospital o a su DPS necesaria en la provincia y después suben hacia un especialista. Entonces, el médico internista está en la especialidad. Ya ha pasado un proceso de la pasantía de ley y ha pasado un proceso de residencia médica o de especialidad, que duran 4 años en un proceso, otros duran 3. Eso depende de lo que las escuelas de medicina interna tengan en proyecto o su programa de residencia. Pero el médico internista, por lo que veo de los 4 a los 3, dependerá esos estudios de las
ramas en las que se quiera capacitar o la medicina interna es lo mismo para todo el mundo? No sé No, si me explico. no. Hay especialidades, por ejemplo, en cardiología es necesario 3 años de medicina interna y después usted pasa a cardiología. No necesariamente tienes que terminar la medicina interna para pasar a otra especialidad. Hay especialidades que sí tienen como base unos años en medicina interna y así pasar a la especialidad que usted quiere. Por ejemplo, dermatología, hacen 2 años o 1 año de medicina interna para conocer los procesos fisiopatológicos que yo le explicaba anteriormente. Por ejemplo, cardiología dura 3 años y pasa a cardiología y así sucesivamente. Gastro puede que haga 2 años de medicina interna y pase a lo que es su gastroenterología, pero el que termina la medicina interna de acuerdo al programa, si son 3 años, termina 3 años, se gradúa de médico internista y entonces va a un concurso de su especialidad a la rama que él quiere ser su especialista, pero ya es un especialista de la medicina al ser médico internista. Ok, o sea, por lo tanto está capacitado para colocarle cualquier tratamiento a una persona que venga en emergencia, ¿cierto? Sí, sí, el Que eso es internista una es gran cosa. la primera intención que tiene generalmente un paciente en su tratamiento. Y el médico internista es, bueno, aunque usted ahora habló de subespecialidades, yo he notado que casi todos los médicos internistas que conozco son intensivistas. Es que van acorde o tienen que un corre-corre para emergencia, es que esto va acorde con la medicina interna o no. No solamente la medicina interna, con la medicina interna se puede ser intensivista, sí te brinda un mayor conocimiento de los procesos fisiopatológicos, de las complicaciones, porque como le dije anteriormente, es la primera intención que tiene un paciente. Claro, Y si donde tiene conocemos, uno que ir primero. exacto, entonces si conocemos el proceso inicial, imagínese usted teniendo ya esa base. Imagínense conocer las complicaciones de ese proceso inicial. Entonces, le va mejor una subespecialidad como la medicina crítica o cuidados intensivos, porque él conoce muchísimas bases de esos procesos, de esas complicaciones. Y entonces poder tratarla es un plus a un médico internista. Hay otras especialidades que puede ser intensivista. Un emergenciólogo puede ser intensivo. En este país se aceptan, en algunas escuelas, aceptan anestesiología, aceptan emergenciología y medicina interna. Pero al médico internista le va un poquito más suave en conocer los procesos fisiopatológicos que otras especialidades por su programa y porque se enfocan más en qué es emergenciología o anestesiología, no se van tanto a ese campo tan amplio que es la medicina interna. Pero no necesariamente tiene que ser médico internista. Aquí nos llega una pregunta bastante interesante. Dice, había preguntado cuáles enfermedades diagnostica el médico internista, pero me he dado cuenta que es muy amplia, porque con esta experiencia del COVID-19, los médicos internistas tuvieron mucho trabajo y quisiera saber qué opina de los resultados de este COVID. No entendí muy bien, pero... Bueno, mi opinión, si algo tuve en estos 2 últimos años fue mucho trabajo con lo que era el COVID-19. Lo primero es que todas las patologías que uno no conoce son de gran impacto en la sociedad y uno realmente no estaba preparado. Si no estaban preparados las grandes potencias para un tipo de pandemia como esta, imagínense nosotros que tenemos cierta forma, aunque la preparación esté, ciertas cosas limitadas para conseguir dentro de nuestra salud. Entonces, fue de gran impacto, tanto económico, psicológico, en cuanto a lo que es la medicina,
y lo que es la población. Tú le reprimiste el contacto, el calor humano que uno siempre brinda. Y esa medicina que se caracteriza en República Dominicana, que es el contacto con el paciente, hablar, tocar al paciente, no podíamos hacerlo por miedo o por las recomendaciones que nos daban internacionalmente la OMS y el CDC, que no podíamos tener contacto con ese tipo de pacientes. El entrenamiento para poder tratar una patología nueva, desconocida, que no sabíamos qué ponerle al paciente, que veíamos un paciente escaparse en las manos de uno, y me tocó doble, como internista y como intensivista. Entonces, tenía que ver el proceso desde un inicio hasta el final, hasta que se fuera a casa o hasta que lamentablemente falleciera la persona, y era triste. Nadie quería al principio trabajar con COVID por miedo, el temor ¿De contagio? porque no sabíamos qué nos estábamos enfrentando, pero hubo un gran grupo de médicos que sí, que dijo que sí, que íbamos a trabajar. En lo particular, me llevó más decidir trabajar con estos pacientes, porque yo decía, y si se enferma un familiar mío, ¿quién lo va a tratar? Si todos huimos, entonces, ¿quién lo va a tratar? Pero las especialidades que más se fajaron en un inicio, no quiere decir que las demás no se unieron, fueron los emergenciólogos, fueron los internistas, los intensivistas, vieron en su gran mayoría que sí, porque era una patología que afectaba más el pulmón y había que ventilar el paciente. Entonces, ese conocimiento de ventilación mecánica está más explícito en esta república, al médico internista, al neumólogo, al terapista respiratorio. Entonces, esas fueron las especialidades que tuvieron que de El primera intención infectólogo. fijarse. Después se Sí. fueron agregando ecología, eh, 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 todos los demás fueron agregándose a la pandemia, pero antes, en primera intención, nadie quería. Realmente todo el mundo estaba asustado. Así es. Y Bueno, los yo resultados de que hemos hecho, tenido, eh, los números están ahí, y yo viví una parte de eso y sé que resolvimos un gran problema en este país de salud. bueno, yo lo viví como paciente y atravesé todo eso que usted estaba diciendo, problemas de neumología, problemas de tos, internamiento 3 veces, falta de respiración, todavía estoy en eso, por eso estoy transmitiendo vía Zoom, pero no es fácil. No. Gracias a Dios soy sobreviviente, que muy pocas personas tuvieron esa oportunidad, de esa segunda oportunidad. Nos pregunta una persona, soy diabética, pero tengo una infección que no se me quita. Quizás he canalizado mal mis visitas al médico. ¿Qué opinión dice de esto? Lo que no dice dónde tiene la infección, que sería Exactamente. ideal. Para canalizar bien su visita, bueno, usted primero va a un internista, a pesar de que usted tiene el antecedente de ser diabético. Generalmente los diabéticos son atendidos por endocrinólogos o diabetólogos, pero quien refiere a un diabetólogo o a un endocrinólogo después de que ve y diagnostica una diabetes es el internista. Asimismo, puede saber, si no sabe dónde es la infección, es el que les corresponde investigar de dónde viene la infección, aunque usted no deje de ir a su endocrinólogo. Y si detecta la infección y la infección ya lleva a otro especialista que se llama infectólogo, entonces el internista es el que está capacitado para decirle, tiene que ir a un infectólogo y seguir en su endocrinólogo con tal y tal cosa. Aquí tengo otra preguntita. Tengo muchos problemas gástricos. El dolor en la boca del estómago no se me quita. Tengo miedo porque tengo entendido que ese dolor puede confundirse con un infarto. Sí, hay patologías
isquémicas a nivel cardíaco, ¿verdad? Que pueden provocar epigastralia, que es lo que se llama al dolor a nivel del estómago, como se refieren los pacientes. Generalmente los infartos que son de cara inferior, por la cercanía que tienen con el diafragma y la inervación que hay entre el corazón y el diafragma. Entonces pueden presentar ese tipo de síntomas. Entonces, por eso es importante diagnosticar a tiempo las cosas, ya sea gástrica, bueno, se refiere al gastroenterólogo. Si es por cardiopatía isquémica, se empieza a hacer los estudios del lugar y referirse a su cardiólogo. ¿Puedo llevar mi niño, ¿puedo llevar mi niño a un médico internista? Depende de la edad. Si es la edad de pediatría, no puede llevarlo a un internista, porque el internista no está entrenado a lo que es el campo de la pediatría. Los procesos en los niños son diferentes al adulto. Hay sistemas que no están desarrollados en el niño, que el internista no puede o no está entrenado en esa parte, y el pediatra sí. Depende de la edad. Si pasa de los 15, 16 años, ya el proceso de maduración de sus órganos va más allá de un adulto que sea un niño. Pero si tienen bajo de esa edad, el pediatra es el que tiene que ver un bebé, un niño. Otra preguntita más. Mi madre tiene 85 años y está postrada en una cama. ¿Usted considera que sería prudente tenerle un médico internista que pueda venir a la casa y chequear cómo andan sus signos vitales? Porque cada día la veo como más apagada. Bueno, eso es decisión de la familia. Claro que puede ir un internista a casa. Eso hay internistas que tienen ese tipo de consultas, pero ya Eso eso le es iba a decir. idiosincrasia del médico o de la familia que quiera. Ya eso no, pero sí puede ir un internista o un geriatra, depende. Eso depende de lo que quiera la familia. Si quiere un internista, sí puede ir un internista. Y si el internista hace esa práctica médica, pues también puede ir. Doctor, en esos casos no es mejor tener como un equipo multidisciplinario, porque ya cuando las personas son bastante mayorcitas, prácticamente se le complica todo. ¿Qué opinión me da usted a eso? Porque Sí, como que es de hasta la conveniencia. familia. Exacto, es de conveniencia de que sea un equipo multidisciplinario, pero económicamente muchas veces no es No, eso sí. potable. Entonces, como el internista es la persona que más ve procesos y está más ligado a casi toda la patología, la gente prefiere un internista porque aunque sea noción de cada cosa tiene, un cardiólogo generalmente no se mete en un problema gastrointestinal. El internista sí se Sí. mete en los dos y refiere allí, refiere aquí. Pero los especialistas ya de una rama como cardiología, como ginecología, endocrinología, no se adentran tanto a otra especialidad o su especialidad, mejor dicho. Ay, doctor, y ahora con esta nueva variante del Omicron, me imagino que ustedes ya están encendidos otra vez porque dicen que está muy en lo que es el ambiente de República Dominicana. ¿Qué opinión me da usted? Eso es una pregunta que viene. Bueno, el Omicron, como todo virus y bacterias, mutan y varían, porque el virus es un ser viviente y necesita vivir. Entonces, si yo te combato de una forma, él va a cambiar su estructura para poder subsistir. Pero su estructura no cambió para empeorar la situación. De acuerdo a la vacunación, de acuerdo a los tratamientos, es más leve el Omicron que la primera cepa que tuvimos aquí. No quiere decir que no se puede complicar el Omicron como las otras, sino que
en su mayoría da un COVID más leve, y eso es lo que dicen los números y las estadísticas que las autoridades nos han brindado, que es más leve que las otras, aunque sí es más contagioso. O sea, la gente se contagia más rápido y los síntomas aparecen más rápido, pero son más leves y no tiene tanta complicación como tuvimos al principio. No es que no la tenga, pero sí la tiene menos. Bueno, de verdad que ha sido un placer todas las informaciones que nos dio el doctor Pablo Yunes en este día, quien es médico internista e intensivista. Doctor, ¿algún contacto, un teléfono de contacto para que nuestras personas puedan ir y hacer su cita y evaluarse como debe ser, con el internista primero? Claro que sí, estamos en el Centro Nacional de Neurociencia y Especialidades los martes de 2 a 8 de la noche. Pueden hacer su cita vía el teléfono del centro o vía mi número de contacto, que es el 809-964-2030 o el 809-201-7197. Y estamos aquí para servirle. Gracias, doctor Pablo Yunes, por habernos informado sobre la importancia de lo que es acudir a un médico internista. Así que muy pronto lo estaremos contactando de nuevo para seguir tratando temas de importancia que enrolan en su profesión. De verdad que gracias por su tiempo. Señor director, vamos a la pausa. Gracias. Farmacias Carol presentó